El marketing es mucho más que la publicidad, así lo ha explicado Juan Miguel Alcántara, el encargado de impartir el segundo taller de la Semana del Comercio que se está celebrando en nuestra ciudad y que a esta hora vive la primera de sus pasarelas en la calle. Este profesor de la Universidad de Granada ha explicado a los asistentes a este taller conceptos, herramientas y estrategias de marketing y cómo aplicarlos al comercio de la ciudad. Realmente todo el mundo piensa que el marketing es publicidad y es muchísimo más, entonces vamos a enseñarle a los que asistan que es mucho más, cómo otra empresa utilizando el análisis del comportamiento del consumidor, el mundo del macro y el microentorno y toda esta disciplina se puede llegar al cliente mucho mejor. Caballa solicitará en el próximo pleno ordinario de la Asamblea que el Gobierno priorice sus políticas e invierta en vivienda, una petición que considera que no solo debe tener en cuenta la Administración local, sino también el Estado. Para ello, los localistas piden que se actúe en una doble vertiente que supondría la construcción de cerca de 2.000 viviendas sociales. Plantea en los presupuestos generales del Estado, a través de la inclusión en nuestros presupuestos generales del Estado de una partida destinada a Ceuta para que se construyan 1.500 viviendas sociales, y también a través del presupuesto de la ciudad para que se incluya una partida en donde podamos construir 400 viviendas en la parcela del Grul. Y el cáncer de mama podría dejar de ser una enfermedad mortal para el 99% de las mujeres que lo padecen antes de llegar a mitad de siglo. Es la previsión que hace uno de los mejores expertos a nivel mundial, el doctor Atanasio Pandiella, que pertenece a la Universidad de Salamanca y que por tercera vez ha visitado Ceuta. Yo creo que sí, yo creo que para mediados de este siglo el cáncer de mama va a ser una enfermedad probablemente derrotada en el 95 o incluso en el 99% de los casos. Se nos va a escapar algún caso más agresivo, más raro, pero yo tengo confianza de que nuestras hijas, no fallezcan de esta enfermedad. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La Semana del Comercio vive este martes uno de sus días grandes con la celebración de su primera pasarela de moda en la calle. Antes, esta misma mañana, el profesor de la Universidad de Granada, Juan Miguel Alcántara, ha sido el encargado de enseñar a los asistentes al segundo taller de la semana cómo aplicar las técnicas y estrategias de marketing a los comercios de la ciudad. El marketing es mucho más que la publicidad, hay que conocer al cliente y reducir el esfuerzo en las compras. Estas son solo dos de las ideas que Juan Miguel Alcántara, profesor de la Universidad de Granada, quiere enseñar a los asistentes a su taller Comercialización y Marketing en el Pequeño Comercio, la segunda ponencia de la Semana del Comercio. Inicialmente todo el mundo piensa que el marketing es publicidad y es muchísimo más, entonces vamos a enseñarle a los que asistan que es mucho más, cómo otra empresa utilizando el análisis del comportamiento del consumidor, el mundo del macro y el microentorno y toda esta disciplina se puede llegar al cliente mucho mejor. Con este taller, al que han asistido los alumnos del ciclo formativo de Comercio y de Administración de Empresas del Instituto Puertas del Campo, Alcántara quiere aplicar la teoría del marketing a nuestra ciudad, donde, según el profesor, la mentalidad de muchos comercios sigue siendo antigua.
se sigue basando en la guerra de precios cuando la guerra de precios conlleva cierre de las empresas. El experto en comercialización e investigación de mercados ha afirmado que Ceuta tiene muchas posibilidades, aunque también hay que mejorar algunos aspectos, como el cuidado a los turistas o el facilitar las compras a los clientes. En resumen, reducir el esfuerzo. Pero nos falta organizarle la visita a los que vienen, principalmente si estamos hablando de turismo. Si estamos hablando de empresas de minoristas, que tenemos que reducir el esfuerzo y que la gente se divierta comprando, principalmente. Juan Miguel Alcántara, que introducirá durante su ponencia a los presentes en marketing de empresas, macro y micromarketing, herramientas, conceptos y estrategias. El éxito no está en la publicidad, está en conocer al cliente, saber llegar a él. La ventaja o el éxito de la empresa está en conocer al cliente, no en hacer campañas de publicidad. Con este segundo taller no acaban las actividades formativas, todavía queda la tercera jornada, la de desarrollo de técnicas para incrementar la venta y la atención al cliente, que se impartirá este miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta el sábado se podrá disfrutar de las múltiples actividades organizadas por la Cámara de Comercio durante esta semana. Además, se ha instalado un puesto informativo en el Paseo del Rebellín, en el que se puede obtener el programa con todas las actividades y los horarios, durante todas las mañanas de 10 a 2 hasta este viernes. Y cambiamos de asunto porque la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado ha denunciado este martes la poca efectividad de las inspecciones que Servicios Tributarios está desarrollando en los polígonos del Tarajal. Proponen que se haga un seguimiento exhaustivo de la mercancía y los contenedores importados para acabar con la actividad fraudulenta y esperan que tras la reunión entre administraciones y agentes sociales se abra un segundo paso que facilite la salida y venta de mercancías de los comercios legalmente establecidos. Siguen produciéndose quejas empresariales respecto a la situación por la que atraviesan los negocios establecidos en los polígonos del Tarajal. En este caso es la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado de Ceuta la que ha manifestado su indignación ante la poca efectividad de las actuaciones que Servicios Tributarios está desarrollando en la zona para controlar las importaciones y descarga de contenedores de forma fraudulenta, señalando que llevan meses sin poder desarrollar su actividad comercial debido al dumping fiscal llevado a cabo por empresarios marroquíes que tienen monopolizada la actividad de los polígonos, algo que han advertido conllevará el cierre de comercios que llevan 50 años trabajando en Ceuta. Esta asociación ha requerido que se haga un seguimiento exhaustivo de la mercancía y los contenedores importados en la ciudad para acabar con la actividad fraudulenta y ha señalado que espera que tras la reunión entre administraciones y agentes sociales se intensifique este seguimiento y se abra un segundo paso que facilite la salida y venta de mercancías de los comercios legalmente establecidos en los polígonos. De lo contrario, han explicado, será muy complicado que estos comercios y otras empresas ceutíes dependientes de los mismos sobrevivan en la ciudad. Y nuevo capítulo en el proceso judicial que investiga el pago de 252.000 euros en concepto de publicidad a la empresa editora del diario El Faro de Ceuta por parte de la empresa municipal en Vicesa. El portavoz del Grupo Popular y consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, está siendo investigado en el marco del mismo por un presunto delito de prevaricación administrativa. Carreira era llamado a declarar ante el juzgado en calidad de investigado el pasado 10 de octubre. Junto a él, en el marco de la misma investigación, se encuentra investigado el ex viceconsejero de Vivienda y ex gerente de Envicesa, Antonio López. Los migrantes asiáticos que este lunes se concentraban en la Plaza de los Reyes han pasado su primera noche de protesta en la misma. Tal y como han informado fuentes de la delegación del Gobierno, de los 53 migrantes asiáticos residentes en el CETI, 45 de ellos han dormido en la plaza. Ninguno, han continuado las mismas fuentes, es solicitante de asilo. Los migrantes asiáticos que este lunes iniciaban una concentración en la Plaza de los Reyes han pasado su primera noche al raso. Se trata, han explicado fuentes de la delegación del Gobierno, de personas procedentes de Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka, y en ninguno de los casos han presentado solicitud de asilo. Requieren, tal y como les contábamos este lunes, ser trasladados a la península, tal y como sucede con los migrantes de origen subsahariano cuyas salidas se producen de forma habitual y programada, y consideran discriminatorio el hecho de que las mismas medidas no se tomen en sus casos. De los 53 migrantes asiáticos residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, 45 de ellos han pasado la noche en la Plaza de los Reyes. Aseguran que llevan cerca de un año en la ciudad y que sus familias sufren en sus países de origen por la situación en la que se encuentran. Fuentes de la delegación del Gobierno, sin embargo, desmienten los márgenes temporales a los que se refieren los concentrados y señalan que el más antiguo de ellos llegó a la ciudad el 20 de diciembre del año pasado. Los demás han llegado con posterioridad, por lo que en ninguno de los casos han alcanzado el año de estancia en Ceuta.
Y el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, denunciaba este lunes en la red social Twitter la situación de estos migrantes. Ali ha señalado a Ceuta Televisión que no se puede mantener en el tiempo una política discriminatoria a la hora de la salida de los migrantes de la ciudad hacia la península y ha recordado que Ceuta no es el objetivo final de estas personas, sino que pretenden acceder a mejores condiciones de vida en Europa. El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, era el primero en manifestarse este lunes a través de la red social Twitter sobre la situación de los migrantes asiáticos que se concentran en la Plaza de los Reyes. 24 horas después, el portavoz de los localistas se mantiene en su postura para asegurar a Ceuta Televisión que no se puede mantener en el tiempo una política discriminatoria en lo que se refiere a la salida de los migrantes del CETI con dirección a la península. No se puede sostener en el tiempo una política discriminatoria a la hora de las salidas de los migrantes de nuestra ciudad hacia la península. Los asiáticos, personas, hombres y mujeres provenientes de Bangladesh, de Sri Lanka, de la India, ven cómo pasa un año y ven cómo otros compañeros y compañeras del CETI, por ejemplo, van saliendo hacia la península de otras nacionalidades, sobre todo del África subsahariana, y sin embargo a ellos no se les da ninguna explicación y hay gente que lleva ahí más de un año esperando una salida a la península. Tal y como ha recordado el líder de Caballas, el objetivo final del viaje de estos migrantes no es Ceuta, sino el entorno europeo. De ahí su impotencia al observar cómo después de un año en la ciudad son otros los que son trasladados a la península antes que ellos. Hacer entender a las autoridades que Ceuta no es una ciudad como objetivo final para estas personas, sino que es una ciudad de paso. Las personas ya están aquí, por lo tanto están amparadas por el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico español y europeo, y a estas personas no se las puede condenar sine die a una vida sin futuro, ¿no? Sino que hay que darles salida como se le da al resto de personas de cara a que puedan plantear su vida en el continente europeo. En otro orden de cosas, Mohamed Ali ha tenido también palabras para la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determina que las devoluciones en caliente son ilegales y obliga a España a indemnizar a 2 migrantes que las sufrieron en Melilla. Ali ha señalado que esta sentencia no hace otra cosa que ratificar lo que ya se había advertido en multitud de ocasiones. Las devoluciones en calientes eran una práctica totalmente ilegal, denunciada no solamente por Caballas, sino por no solamente organizaciones no gubernamentales, sino por instancias internacionales. Ahí está la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo que hay que plantearse seriamente en Europa, sobre todo, son políticas justas y racionales hacia el sur. El portavoz de Caballas ha señalado además que es necesario llevar a cabo una política de frontera respetuosa con los derechos humanos y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios necesarios para el cumplimiento de la legalidad y de estos derechos. Nosotros lo que planteamos es primero respetar los derechos humanos. Evidentemente siempre está la crítica fácil de que nosotros pues planteamos las puertas abiertas y que esto no es insostenible, todas estas cosas. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos evidentemente de dotar bien a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que hagan su trabajo bien con arreglo a las normas y con respeto evidentemente a los derechos humanos. Y no dejamos de hablar de Caballas, que propondrá al Pleno de la Asamblea que la vivienda se convierta en una cuestión prioritaria tanto para la ciudad como para el Estado. En concreto, los localistas solicitarán en la próxima sesión plenaria que se exija al Estado la puesta en marcha de un plan urgente para construir 1.500 viviendas sociales y que la Administración local emprenda un plan de construcción de 400 viviendas protegidas en la parcela del Brul. La escasez de vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ceutíes, un hecho que para Caballas no puede pasar desapercibido, por lo que planteará ante el Pleno la necesidad de dar una solución a las más de 3.000 familias que son demandantes de vivienda en Ceuta. Nosotros desde Caballas lo que queremos plantear en el Pleno es que hay un déficit y una carencia evidente y muy peligrosa para nuestra ciudad, que es la de la vivienda. No hay viviendas para ofrecer a las más de 3.000 familias que son demandantes de vivienda y que figuran en el registro de demandantes de Envicesa. Y como no hay vivienda, alguien tiene que hacer algo al respecto. El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha recordado que en Ceuta no se construye vivienda social desde el pasado 2013, un dato especialmente grave, ha explicado, en una ciudad azotada por el paro, la pobreza y la falta de equipamientos también en materia de vivienda. Para los localistas, todas estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de que el gobierno priorice sus políticas y coloque a la vivienda entre sus primeros objetivos. Hay que tener en cuenta que en Ceuta no se construyen viviendas sociales desde el año 2013.
una ciudad azotada por la pobreza, por el paro y por la falta de equipamientos y dotaciones y sobre todo por la falta de vivienda. Por lo tanto, lo que hay que es priorizar las políticas del gobierno y poner la vivienda en el orden de prioridades que se merece, que es uno de los primeros, de cara a que podamos ofertar a las familias de Ceuta viviendas de todo tipo, sobre todo viviendas sociales. Por todo ello, Caballas llevará a pleno una propuesta en dos vertientes. De un lado, la exigencia al Estado de que incluya en los PGE de 2018 una partida suficiente para financiar un plan urgente de 1.500 viviendas sociales en la ciudad, y de otro, la exigencia al gobierno local de que incluya en los presupuestos de la ciudad, también del próximo año, financiación suficiente para la construcción de 400 viviendas protegidas en el Brull. Plantea en los presupuestos generales del Estado, a través de la inclusión en los presupuestos generales del Estado de una partida destinada a Ceuta para que se construyan 1.500 viviendas sociales, y también a través del presupuesto de la ciudad para que se incluya una partida en donde podamos construir 400 viviendas en la parcela del Brull. Para Caballas es necesario acabar con la resignación y el conformismo para acabar con esta injusticia que afecta a muchas familias ceutíes. Y cambiamos de asunto porque vecinos de la barriada Juan 23 han solicitado a la Junta Directiva la reapertura del local social de la barriada, que consideran no cumple con su función, ya que prácticamente se encuentra abierto solo para alquileres, según denuncian. Por ello han presentado un escrito ante la Asociación de Vecinos como ante la Federación Provincial. Parece que la convulsión en el movimiento vecinal traspasa la sede de la Federación y llega también a algunas asociaciones. Es el caso de Juan 23. Vecinos de esa barriada han confirmado a Ceuta Televisión la presentación de un escrito tanto ante la Junta Directiva como ante la propia Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para, entre otros aspectos, que el local social tenga una mayor apertura. Estos vecinos también han comentado que quieren solicitar de la actual presidenta, Antonia Moya, una asamblea extraordinaria para dar cuentas y, si fuera preciso, la convocatoria de nuevas elecciones. En el caso del local, el principal reproche es que apenas hay actividad para niños ni para las personas mayores y que quieren dar vida al mismo, una instalación que consideran se encuentra ahora solo reservada para algunos alquileres de eventos privados. Estos vecinos, que han declinado hacer declaraciones a cámara, admiten que muchos se han dado de baja como socios ante la inactividad del local, por lo que es posible que no tengan derecho a voto. En cualquier caso, las fuentes mencionadas explican que hay un grupo de jóvenes en la barriada dispuestos a implicarse a fin de que tanto las actividades para los jóvenes como para los pensionistas tengan más presencia y cabida. Y vamos con otro de los asuntos que les contábamos en nuestra portada. El doctor Atanasio Pandiella, investigador de la Universidad de Salamanca y uno de los mayores expertos mundiales en la investigación del cáncer de mama, cree que esa enfermedad será curable en un 99% antes de final de siglo. El científico asturiano, que ha visitado Ceuta por tercera vez, apuesta por la ciencia también como motor del desarrollo económico. Antes de mitad de siglo, el cáncer de mama habrá dejado de ser una enfermedad mortal en el 99% de los casos. Quien así lo pronostica es uno de los mayores expertos mundiales en la enfermedad, el investigador asturiano de la Universidad de Salamanca, Atanasio Pandiella, que por tercera vez ha visitado Ceuta, invitado por la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas. Yo creo que sí. Yo creo que para mediados de este siglo el cáncer de mama va a ser una enfermedad probablemente derrotada en el 95 o incluso en el 99% de los casos. Se nos va a escapar algún caso más agresivo, más raro, pero yo tengo confianza de que nuestras hijas no fallezcan de esta enfermedad. Pandiella además muestra su satisfacción porque de todas las visitas realizadas a Ceuta, esta ha sido la que más público ha congregado en la conferencia celebrada en el Hotel Ulises. El investigador se ha referido también al nivel de la ciencia española, no solo en el campo de la oncología, sino en general. Apuesta incluso porque la ciencia sea un motor de desarrollo económico. Me entrevistaba un medio de mi pueblo y uno de los titulares que sacó de aquella entrevista es que Pandiella reivindica el conocimiento frente al ladrillo. Era el inicio de la, era un poco más allá del inicio de la época en la que tuvimos estos problemas económicos en el país, el problema típico que ya conocemos todos de la construcción que se detuvo, y efectivamente yo planteaba utilizar la inteligencia y utilizar las cabezas pensantes, que en este país las hay muy buenas. Las hay tan buenas que se nos las están llevando. Se corre el riesgo, advierte, de que si no se invierte en investigación lo suficiente, la ciencia española sea un auténtico páramo en cuestión de años.
La esperanza de vida en España ha subido de 40 años a casi 80 años. Eso quiere decir que hemos duplicado gracias a un esfuerzo, insisto, colectivo de la sociedad que ha apoyado medidas sanitarias del estilo de prevención, diagnóstico, el desarrollo de nuevos tratamientos. Hemos conseguido duplicar la esperanza de vida. Si detenemos la investigación, nos vamos a quedar aquí. El doctor Pandiella ha agradecido por último la labor de ACMUMA, que destina todos los años la recaudación íntegra de la carrera de la mujer a los trabajos de su laboratorio. Y la ciudad ha abierto la convocatoria para distribuir 1.200.000 euros en ayudas sociales con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas ayudas pueden solicitarse durante un mes a partir del miércoles y tienen como objetivo financiar proyectos y actividades dirigidas a las personas en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria de subvenciones para programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas ya se ha convocado. Así lo publica el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta en su edición de este martes. La finalidad de esta subvención es cubrir actividades y proyectos para las necesidades específicas de asistencia social a personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad. Podrán acceder a la condición de beneficiarias las entidades del tercer sector de acción social, Cruz Roja Españolas y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan requisitos como, por ejemplo, no tener ánimo de lucro, estar legalmente constituidas o tener fines institucionales adecuados, entre otras. El crédito de la convocatoria supera el 1.000.000 de euros y las solicitudes dirigidas a la consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad se pueden presentar durante un mes a partir de este miércoles en cualquiera de los registros de la ciudad o por cualquier medio regulado en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Y el Inserso organiza para los días 28 y 29 de noviembre las terceras jornadas sobre discapacidad. Se trata de una cita en la que se analizarán las implicaciones de los distintos agentes que trabajan en este campo y se establecerán estrategias para el diseño de un sistema integral, eficiente y sostenible para la plena inclusión de personas con discapacidad. Los días 28 y 29 de noviembre, el Salón de Actos del Palacio Autonómico acogerá las terceras jornadas sobre discapacidad organizadas por el Inserso. Se trata de una cita que pretende proporcionar un espacio de encuentro de carácter pluridisciplinar y abierto en el que analizar las implicaciones de los distintos agentes que trabajan en el campo de la discapacidad y establecer estrategias para el diseño de un sistema integral, eficiente y sostenible que permita la plena inclusión. En este foro de debate se tratarán asuntos como la sexualidad, el envejecimiento y la discapacidad y la familia en contextos multiculturales. Los ponentes que participarán en estas jornadas expondrán sus tesis a lo largo de estos 2 días en un encuentro destinado especialmente a personas con discapacidad, familiares y parejas, así como a técnicos, profesionales y responsables de la gestión y planificación de los servicios para personas con discapacidad, tanto en instituciones públicas como en asociaciones, voluntarios, profesionales de los diferentes sectores, estudiantes y todo aquel que quiera incrementar sus conocimientos sobre la discapacidad y las estrategias para lograr una inclusión plena en la sociedad de las personas que la padecen. Y vamos con la que es sin duda una de las mejores noticias del día. El proyecto Capaces del Instituto Almina ha sido galardonado este martes con el Premio de Educación en Derechos Humanos en su edición española. Se trata de un certamen convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y competirá en Colombia el próximo 30 de noviembre con los representantes de los 24 países que forman esta organización. El trabajo, el esfuerzo y la ilusión tienen recompensa. Así ha quedado de manifiesto este martes con la consecución por parte del proyecto Capaces del Instituto Almina del Premio de Educación en Derechos Humanos en su edición española. Se trata de un galardón convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el siguiente paso es que el proyecto del Centro Educativo Ceutí compita con los de los representantes de los 24 países que componen esta organización. Una cita que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre
noviembre en Cartagena de Indias, en Colombia. El proyecto comenzaba a desarrollarse en el Instituto Almina hace justo un año y en el mismo han colaborado ONGs, asociaciones y empresas ceutíes. Su objetivo principal es promover la educación inclusiva y solidaria, cubriendo la necesidad de formación, compromiso y transformación social del entorno en relación con las personas que encuentran algún tipo de barrera que impida su plena inclusión. El director general de Planificación y Gestión Educativa, José María Fernández Lacasa, ha indicado durante la entrega del premio que el proyecto Capaces va a representar muy bien a España en Colombia. Tras la entrega del mismo, las representantes del Centro Educativo Ceutí, Verónica Rivera y Fatih Ahmed, han agradecido a todas las personas que han colaborado con este proyecto y han señalado que Capaces es un proyecto inclusivo que no deja a nadie atrás en el proceso educativo, construyendo puentes en lugar de vallas y barreras. Y un grupo de alumnos de primaria del Colegio San Agustín ha visitado este martes el helipuerto de Ceuta. Los pequeños, recibidos por el director de la instalación, han conocido todos los rincones y servicios de esta instalación. Alumnos de primero y segunda de primaria pertenecientes al Colegio San Agustín han visitado en la mañana de este martes el helipuerto ceutí. Los pequeños se han mostrado muy interesados en varios detalles, sobre todo los camiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de bomberos y, por supuesto, los helicópteros. Antes de acceder a la pista de aterrizaje, pasando incluso por el preceptivo arco de seguridad, han escuchado atentamente al director de la instalación, Julián Torres. Y otra pregunta, ¿y qué va más deprisa, más rápido, un avión o un helicóptero? ¿Seguro? Hay una duda. ¿Y quién vuela más alto? ¿El helicóptero o el avión? ¿El helicóptero o el avión? El avión. Las principales preguntas de los alumnos iban sobre las diferencias entre el avión y el helicóptero, aunque algunos han admitido haber volado ya en ambos medios de transporte. La intención tanto de Elity, concesionaria de la conexión aérea entre Ceuta y la península, como del helipuerto, es que todos aquellos colegios que lo deseen puedan conocer este último, tal y como ocurría hace unos años con la guía Ceuta te enseña. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Como ven, cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, quedando al atardecer los cielos ya menos nubosos. Las temperaturas sin muchos cambios respecto a la jornada de hoy, mínima de 19 grados, máxima de 23. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 62062. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.